Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Cabrera y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Taciturnos, un espacio donde siempre podrás aprender algo nuevo sobre medicina. Entonces, quería comentarte que este es un nuevo proyecto para mí, que espero que mucha gente aprenda con estas clases. Y nada, sin nada más que decir, empecemos con infección y conceptos básicos. Bien, la humanidad tiene tres grandes enemigas: la fiebre, la hambruna y la guerra. De ellas, la que con mucho es la mayor y más temible es la fiebre. Sir William Osler. ¿Qué pensaba William Osler cuando soltó esta gran frase? Mira, si te das cuenta, en esta curva podemos observar de que las infecciones tenían una gran tasa de mortalidad. Conforme pasó el tiempo y se conocieron las vacunas, el uso de antibióticos recién fue bajando de a pocos. ¿Y a qué problemas se enfrentaban? Se enfrentaban a virus, a bacterias, a hongos y hasta parásitos. Ahora, no quiero que te quedes con un mal concepto. Realmente muchos de estos seres son buenos para todo el ambiente, pero algunos son patógenos y de ellos estamos encargados de estudiar. Ahora, te presento a los virus, a las bacterias, a los hongos, como esta levadura, y a los parásitos. Te comento que los virus, al ser seres muy pequeños, menos de un micrómetro, no tienen una pared celular y son intracelulares obligados. Ellos necesitan una maquinaria y quien apoyarse. Las bacterias son un poquito más grandes, de 2 a 8 micrómetros, sí tienen pared celular, son procariotas y ya veremos ese tema. Y ellos sí pueden ser independientes, pero algunos tienen un ciclo intracelular. Ojo con ese dato. Las levaduras, como son los hongos, ¿no? Tienen un tamaño de 4 micrómetros a más, sí tienen pared celular, ellas son células eucariotas y sí son de vida independiente. En cambio, los parásitos tienen un tamaño de 2 micrómetros a más, sí tienen pared celular, pero en algunos estadios, como es el caso de los quistes, ellos tienen pared celular y los demás no suelen tenerlo. Son células eucariotas y tienen una vida independiente. Ahora, intracelularmente, algunos de estos parásitos tienen un ciclo en la cual se vuelven intracelulares, pero no es el caso de todos. Entonces ahí está la excepción. Bien, ¿en qué se diferencia una célula procariota de una eucariota? Mira, lo hago sencillo y rápido. Uno, el ADN, cómo se distribuye. Dos, las organelas. Tres, la pared celular. Mira, te comento. El ADN en los procariotas no está cubierto por una membrana, en cambio los eucariotas sí. ¿Existe ADN extracromosómico en los procariotas? Sí, en forma de plásmido, que le van a ayudar a su reproducción, pero no más que eso. En cambio, en los eucariotas existe en los organelos, en específico la mitocondria. Bien, hasta ahí ADN. Organelos. En el citoplasma de los procariotas no hay más organelos. En cambio, en los eucariotas sí, la mitocondria, ¿no? Tenemos al órgano de Golgi también. En la membrana citoplasmática vas a encontrar la mayoría de células, la mayoría de enzimas importantes para la procariota. En cambio, la eucariota casi no, es más como una capita semipermeable que la diferencia del resto del medio ambiente. La pared celular. En las procariotas está rica en peptidoglicano, excepto en los micoplasmas, porque en los micoplasmas es más frecuente encontrar esteroles. En cambio, las eucariotas no tienen tanto peptidoglicano, pero sí tienen mayor cantidad de esteroles. Y sus subunidades de ribosomas son 70S de las procariotas y 80S en las eucariotas. Listo, sencillo. Ahora te presento la microbiota. Si bien es cierto, existen patógenos, también existen algunas bacterias con las cuales nosotros convivimos. ¿Ok? Nosotros cuando éramos pequeños, al nacer, veníamos de un entorno aséptico, es decir, no había bacterias en teoría. Pero conforme pasábamos por el canal vaginal, adquiríamos bacterias que comenzaron a convivir con nosotros desde ese punto hasta nuestra vida adulta. Entonces, a esas bacterias se le conoce como flora, que conviven con nosotros, o microbiota. La flora, existe una flora residente, que es aquella que se quedó con nosotros, convive con nosotros, una flora transitoria, cuando nos topamos con una nueva bacteria, que bien podría quedarse o bien podría desaparecer, es decir, su permanencia es transitoria, como dice su nombre, o portadora, cuando una bacteria es posiblemente patógena, es decir, puede generar una enfermedad, pero
no la genera. Es decir, está presente la bacteria, pero no genera la enfermedad. Entonces, acá hay una diferencia, ¿no? Patógeno y su relación con enfermedad infecciosa. Para que se genere una enfermedad infecciosa, ¿necesitas un patógeno? Sí. Por ende, patógeno es una causa necesaria. Pero el hecho de que haya un patógeno, ¿significa que va a haber enfermedad? No. ¿Por qué? Porque para que se genere una enfermedad necesitas una causa suficiente. Y la causa suficiente va a ser la combinación de la causa necesaria, como es el patógeno, más múltiples factores. ¿Ok? Que ya vamos a ver este concepto de virulencia, es decir, la capacidad de un patógeno de generar una enfermedad. Empecemos con la microbiota. Entonces, existen diferentes entornos. Mira, tenemos la sangre, que es uno de los tejidos más asépticos que vas a encontrar. Aquí no vas a encontrar una flora residente y no sueles encontrar una flora portadora, ¿me entiendes? Pero a veces transitoriamente pueden entrar algunas bacterias, pero no es por mucho, porque ahí hay macrófagos, ¿no? Que van a ayudar, monocitos que van a ayudar a desaparecer estas células. Tienes la piel. Aquí vas a encontrar principalmente Staphylococcus coagulasa negativo. Si quiero que te aprendas algo hoy, por lo menos son estos Staphylococcus, estos amigos. Otras bacterias son Propionibacterium, Corynebacterium, pero bueno. Patógenos potenciales, Staphylococcus aureus. Acuérdate que esta bacteria está implicada en muchas infecciones de la piel. Dentro de lo que es el sistema digestivo tenemos boca, estómago, intestino delgado y colon. En la boca, pues frecuentemente encuentras Streptococcus, ¿no? Peptostreptococcus, entre otros, y en algunos casos puedes encontrar como portador, es decir, que puede generar enfermedad, Candida albicans, ¿no? Sobre todo en inmunodeprimidos. En el estómago casi no encuentras mucha flora residente. Algunos estreptococos, algunos peptostreptococos, que como te puedes dar cuenta en el sistema digestivo se comparten, al menos hasta este punto. Pero patógenos casi no. Casi no. ¿Por qué? Porque pues hay pH y el pH dentro del estómago dificulta que se generen o que crezcan algunos tipos de bacterias. En el intestino delgado también es escaso, no suelen haber muchas bacterias, tampoco suele haber mucha bacteria portadora por sus diferentes tipos de mecanismo, pero conforme el intestino delgado tú vas avanzando y llegas hasta el colon, te vas a dar cuenta que hay mucha mayor cantidad de bacterias. Por ejemplo, las Eubacterium, los Lactobacillus, los bacterioides, los Fusobacterium, que son bacterias que van a encontrarse usualmente como flora del colon. ¿Qué bacterias podrían afectar al colon o podrían ser portadoras? Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Pseudomonas, Candida, Clostridium, ¿no? Sobre todo perfringens o difficile. Entonces, aparte de todo esto, tenemos que conocer de que existen zonas como el aparato respiratorio donde también se va a compartir, por ejemplo, la nasofaringe con la bucofaringe van a compartir algunas bacterias, por ejemplo, Neisseria, Streptococcus, Peptostreptococcus, pero acá se diferencia en que en esta zona de la nasofaringe, como está cerca de la trompa de Eustaquio, se puede compartir con algunas infecciones que pueden afectar hasta las meninges. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, ¿no? Que también genera otitis media aguda. ¿Me entiendes? Entonces, hay diferente cantidad de patógenos potenciales y diferentes tipos de bacterias como flora residente. Esa diferencia ya te la expliqué. Dentro de lo que es el sistema genitourinario, la orina suele ser un espacio aséptico y en la vagina depende mucho de la edad en la que está la mujer. En la edad reproductiva es frecuente el lactobacillus, streptococcus, y cuando es prepuberal o posmenopáusica, difteroides, estafilococcus, enterobacterias, ¿no? Una bacteria que, como te puedes dar cuenta, puede afectar, un patógeno que puede afectar como portador es Candida albicans, ¿no? Honguito. Con esto aparecen algunos conceptos, por ejemplo, la infección oportunista. ¿Qué es la infección oportunista? Es cuando la flora, que usualmente es buena para nosotros, comienza a rebelarse. Cuando no hay suficiente inmunidad, cuando baja la inmunidad, ¿no? Te ve débil y dice, bueno, voy a generar enfermedad porque te veo débil, ¿no?
esa es una infección oportunista, producto de la flora normal. El efecto de exclusión ocurre porque la flora normal pelea contra la flora, contra las nuevas bacterias, las bacterias que se cruzan en su camino. Y como las elimina, entonces estas bacterias patógenas no proliferan. Pero ¿qué pasa? Este efecto de exclusión se ve aminorado cuando hay antibióticos. Cuando tú usas antibióticos, puedes afectar a tu flora normal. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los antibióticos. Si afectas a tu flora normal, ¿qué crece? Las bacterias patógenas. Y la preparación del sistema inmunitario, pues, ¿no? Esto consiste en que cuando un organismo está en contacto con bacterias constantemente, su sistema inmunitario ha aprendido a identificar muchos de estos tipos y cuando hay una infección puede protegerse. Ahora, hablemos del último concepto para esta clase, enfermedad infecciosa. ¿Ok? La enfermedad infecciosa depende mucho de la virulencia. La virulencia es su capacidad para poder generar la enfermedad de un patógeno de generar la enfermedad, ¿no? Entonces, esta virulencia depende de muchos factores, depende de su capacidad para resistir el pH, de repente su capacidad para adherirse a un tejido y no ser barrido, su capacidad para burlar al sistema inmune, ¿no? Y hay muchas formas de entrar. Entonces, a nivel de ciencias básicas, mira, ciencias básicas, lo mínimo hay que conocer la epidemiología, uno. ¿Por qué? Porque en la epidemiología tú aprendes quién, qué, cuándo, dónde, ¿no? Aprendes también el modo de propagación de un patógeno, las condiciones que generan que este patógeno pueda proliferar, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, ¿no? Y puedes darte cuenta que puede ingresar por la piel, por los capilares, a través de vectores, a través de un raspón, a través de las vías respiratorias por gotitas, ¿no? Como el thrush, o a través de alimentos, ¿no? A través del sistema digestivo. Bien, otro concepto de ciencias básicas que debes aprender en microbiología es la patogénesis, es decir, cómo la bacteria genera enfermedad. Patogénesis, ¿ok? Puede ser a través de la entrada, como los virus, ¿no? Entrada viral, ¿no? Hacia el ADN y usar su maquinaria. Puede ser a través del uso de toxinas o proteínas que generan una cierta reacción en las células, puede ser la invasión intracelular de las bacterias y luego posteriormente ir hacia la sangre y generar una bacteriemia, es decir, presencia de bacterias en la sangre. Ya, entonces hasta ahí tienes dos. Y por último, la inmunidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Inmunidad. Mira, la inmunidad es cómo tu cuerpo responde ante la presencia de un agente infeccioso. Entonces tienes tres acápites, por así decirlo, básicos. Epidemio, ¿quién? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Ok? Con esto puedes sospechar de quién fue. Patogénesis, ¿cómo logró generar la enfermedad? Inmunidad, ¿cómo el cuerpo respondió ante la enfermedad? ¿Me entiendes? Porque mucho de los rasgos de la enfermedad, ojo, de la enfermedad infecciosa, muchos de estos rasgos, no solo es por el patógeno, sino por la respuesta al patógeno, es decir, la inmunidad. ¿Ok? De esto vamos a hablar muchísimo. Entonces, ya casi para terminar, cuando estemos ante una enfermedad infecciosa, nos haremos algunas preguntas. Número 1, ¿es una infección? Tú tienes que diferenciarla, ¿no? Una infección se va a caracterizar por ciertos indicios. Va a haber fiebre, aumento de neutrófilos, ¿no? Dolor, va a haber escalofríos. ¿No? Entonces hay ciertos parámetros que te los dejo aquí que te pueden orientar hacia una infección. Una vez que tú estás seguro que es una infección y no es una enfermedad inflamatoria netamente, entonces tú sigues con las demás preguntas. Si ya sabes que es una infección, la siguiente pregunta es ¿dónde se localiza la infección? Puede ser una infección, no sé, en tu rodilla, ¿no? Perdona mi rodilla mal. Puede ser en el cerebro, ¿no? En el cerebro. Puede ser una infección en la piel, ¿no? En la piel. Entonces, dependiendo del tipo de tejido donde ocurre la infección, uno ya va pensando de qué posible organismo sea, es decir, quiero encontrar al posible culpable y qué antibiótico podría usar para llegar bien a ese tejido. ¿Ok?
Una vez que tienes esto más claro, tú te preguntas ahora sí, lo más importante del capítulo de microbiología del curso es qué microorganismo causa la infección y cómo la provoca, patogénesis. ¿No? ¿Qué microorganismo fue? Haces una lista de diagnósticos diferenciales, puedo ser este, puedo ser este, puedo ser esto, y luego los vas descartando diciendo, bueno, su mecanismo de este es así, de este otro es así, y así. Y el que más tenga correlación es el que sospechas en primer lugar. ¿Ok? Y los demás son tus diagnósticos diferenciales. Así funciona. Acá ya estamos hablando más de infectología. ¿Ok? Infectología. Aquí en infectología, es decir, a la parte clínica del asunto, ya hablamos de ciencias básicas, ahora te hablo de clínica. Hablamos de qué? De manifestaciones clínicas, cómo se expresa la enfermedad, diagnóstico, cómo tú vas a diagnosticar la enfermedad, ¿ok? ¿Con qué materiales, con qué cultivos, ¿no? Tratamiento, ya esa es la cuarta pregunta, tratamiento, ¿no? ¿Qué antibiótico vas a usar? Si requiere o no antibiótico para empezar. Y prevención. Si tú tienes un patógeno que es un virus, ¿tú lo tratarías con antibiótico o no? Entonces, esta cuarta pregunta va enfocado a eso. Si realmente para esa enfermedad y su tipo de patología es meritorio utilizar un antibiótico. ¿Ok? Y a esto le podrías agregar un quinto punto que he hablado acá abajito, la prevención. Cómo enseñarle al paciente, y esto sí te voy a hacer mucho hincapié en las demás clases, cómo enseñarle al paciente a evitar una futura infección. Enseñarle qué lo causó, ¿no? Para eso necesitas conocer epidemia, cómo se transmitió, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ahí tú incluyes ciencias básicas y ciencias clínicas, ¿ok? Ambos están correlacionados, solo que nosotros lo dividimos así para mejorar el aprendizaje. En fin. Entonces, bueno, espero te haya gustado la clase. Era a manera de una introducción a futuras clases de microbiología, entre otros cursos. Te dejo aquí mis redes. Tengo en Instagram como Taciturn Notes. Tengo TikTok que me acabo de crear. Ahí subiré algunas cositas. No sé, videos, preguntas que te puedan servir. ¿No? Y no te olvides, si te gustó la clase y me quieres apoyar, darle like, suscribirte a Taciturn Notes. Próximamente, más datitos, más detalles. Y nada, hasta la próxima. Cuídate.